Muchos factores motivan a los jóvenes de la Plaza de la Bandera a estar protestando. Usted tiene desde la impunidad, la corrupción, la concentración de poder y sobre todo la concentración de poder para hacer y deshacer lo que le ha dado su santa gana al gobierno. Eso ha crispado, eso ha irritado a esos jóvenes. Esos mismos jóvenes que tienen meses protestando en la Plaza de la Bandera, pues han decidido, tienen alrededor de 6 a 7 días, a partir de las 6 de la tarde, concentrándose en la Plaza de la Bandera para seguir enviando el mensaje a los ladrones enquistados en el poder de que ya no soportan más, de que basta ya, parafraseando a Brieto Fiallo, que ellos hayan convertido el Estado Dominicano como si fuera una propiedad de ellos, llámese del gobierno, y sobre todo para fortalecer lo que tiene que ver la impunidad que le garantiza la corrupción, es decir, robar, y no robar poco, sino robar mucho. Ese es el mismo punto que en otras ocasiones aquí hemos abordado, la importancia que tiene que ver que la República Dominicana, desde tiempo colonial, y se van a preguntar, ¿por qué a una época colonial? Pues fíjense, nuestro país a lo largo y ancho de su historia, incluso en la época colonial, como les citaba, fue saqueada por ladrones españoles. La historia tiene incluso registrado que el primer corrupto documentado de la isla de Santo Domingo lo fue el llamado salmantino Cristóbal de Santa Clara. ¿Quién era la figura de Cristóbal de Santa Clara en la época de la colonia, sobre todo en los tiempos que gobernó Fray Nicolás de Obando, ese delincuente asesino español? Bueno, ese señor, Fray Nicolás de Obando, a partir del 1502, trajo a la isla de Santo Domingo para que él mismo fuera su tesorero y que fuera uno de los más cercanos colaboradores en las estrategias políticas de dominación indiana de la época. Es decir, que Fray Nicolás de Obando trajo a la figura de Cristóbal de Santa Clara para que fuera el tesorero de la isla. Eso implicó que más allá de ser el tesorero de la isla en la época colonial, sirviera para ser un buen ladrón, un buen corrupto español. ¿Quién descubre esa política, esa práctica de robo de la figura de Cristóbal de Santa Clara? Para ese entonces, una figura de renombre, estamos hablando que recayó en la persona de jurista español, estamos hablando de Miguel de Pasamontes, descubre todas las estructuras organizadas y mafiosas de robo, de corrupción e impunidad que tenía la figura de Cristóbal de Santa Clara. ¿Quién le garantizaba a Cristóbal de Santa Clara robar? Que tenía el apoyo político, económico del gobernador de la isla, Fray Nicolás de Obando. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Lo pongo porque por más que quiso Miguel de Pasamontes someter, llevar a la justicia, él lo hizo. Ahora, no salió victorioso como quiso, porque se encontró con una muralla y no China. Se encontró con la muralla de la impunidad que le garantizó Fray Nicolás de Obando a Cristóbal de Santa Clara. Claro, ella era su tesorero. Y como era su tesorero, como era un hombre colaborador y cercano a Fray Nicolás de Obando, pues tenía garantizada la impunidad de robar. Por eso fue la razón fundamental que provocó a su vez que fuera un fracaso el intento de Miguel de Pasamontes, que él mismo fuera condenado por robo, por corrupto. Pongo ese ejemplo porque cuando desde un gobierno X se puede poner a un procurador general de la República, fíjense que en los países donde hay realmente institucionalidad, el procurador no se pone por decreto. El procurador no lo pone el poder ejecutivo, no. Se pone dentro de la figura de lo que es un procurador independiente, que sea el garante de la verdadera lucha contra la corrupción, porque las verdaderas democracias no se sustentan en lo que es los cimientos de la corrupción. En la República Dominicana pasa todo lo contrario. Aquí los gobiernos, sin importar gobierno, ponen un procurador que le garantice el robo. ¿Cuál es una de las primeras instituciones en combatir la corrupción? Usted tiene el sistema judicial. Y dentro de lo que es el sistema judicial, usted tiene un ministerio público. Y si ese ministerio público está a merced
de lo que quiera y diga el presidente de la República, porque pone el procurador ahí, es difícil que se pueda combatir la corrupción. Eso fue lo que pasó con la figura de Cristóbal de Santa Clara y sobre todo lo que implicó Fray Nicolás de Obando. Está registrado como el primer corrupto de la isla de Santo Domingo. ¿Nace la corrupción hermanada con la impunidad? Sí. A partir de ese acontecimiento usted pasa a balance. Los gobiernos que hemos tenido, en su gran mayoría, han sido corruptos, han sido ladrones, saqueadores, en detrimento de la gran mayoría del pueblo dominicano, en detrimento de una clase media, que ha llevado a que esos jóvenes de la Plaza de la Bandera pues se estén concentrando una vez más para enviarle un mensaje a este gobierno de que ellos dejaron a un lado la apatía, la dejadez, y se han involucrado en un proceso de lucha pacífica para decirle a este gobierno, para decirle a los ladrones, para decirle a los corruptos que ya no roben más, que esos jóvenes no soportan más corrupción, más impunidad, más complicidad, más mancuernamiento. Este es el mensaje de los jóvenes en la Plaza de la Bandera. Por eso, en muchas ocasiones, cuando comenzó el proceso de lucha de los jóvenes en la Plaza de la Bandera, aquí yo pues citaba lo que hoy nueva vez tengo que citar. Fíjense que procurando levantar el ánimo del pueblo dominicano siempre planteaba que aquí hemos guardado un silencio muy parecido a la estupidez. ¿Por qué en ese entonces yo decía que muchos dominicanos, cientos de miles de dominicanos, tenían un silencio muy parecido a la estupidez? Citando a esa famosa proclama insurreccional de la llamada Junta Tuitiva de Ciudad de La Paz de un 16 de julio de 1809, donde allí los ciudadanos dijeron en una reunión: hemos guardado un silencio muy parecido a la estupidez. Y eso ha provocado que los delincuentes y ladrones españoles nos estén saqueando, nos estén asesinando, por mostrar indiferencia, por mostrar un silencio parecido a la estupidez. Pues fíjense, eso ha servido para que esos cientos de jóvenes dominicanos, concentrados en la Plaza de la Bandera, una vez más, le digan a las autoridades del gobierno, aquellos que han saqueado, aquellos que han entendido que el Estado le pertenece a ellos, para hacer y deshacer lo que le da su bendita gana, para tener una justicia secuestrada. Esos jóvenes procuran romper con un ciclo de corrupción e impunidad que se ha impuesto al pueblo dominicano. Veamos. Aprovechamos para pedir a toda la ciudadanía que no se deje intimidar y que se prepare a acudir a las urnas para elegir un gobierno que emprenda la regeneración de la sociedad dominicana, para superar la corrupción, la descomposición, la impunidad y la inseguridad, desinfección de los locales de los colegios de votación, someter a los operarios de los colegios y a los delegados políticos a pruebas de temperatura, dotar en las filas de mascarillas y guantes a los electores que no los lleven, eliminación del entintado del dedo para no propiciar contactos que se buscan evitar con los recomendados guantes de protección. Yo tengo 83 años y no tengo pánico. El pánico es la debilidad de los seres humanos. Cuando no tenemos que aceptar que tenemos una cita con la historia, los que vamos al supermercado, los que vamos a la farmacia, los que vamos a los bancos, sabemos que esta cita tenemos que coger. La gente, los dominicanos que son parte del sector informal, tienen que coger entre morirse o salir a la calle. Pero claro que están empeñados en crear una situación de pánico. Así es.
porque no pueden ganar las elecciones y entonces quieren evitar que la gente vote. Exactamente. Esa es la realidad. Hay algunos que quisieran hasta que se aplazaran las elecciones. ¿Y por qué aquí? Hola, César. Bueno, tenemos que dejar un mensaje claro, señores, y es que el próximo 5 de julio vamos a salir a votar. No importa el miedo que nos quieran vender, no importa con qué excusas salgan, el 5 de julio vamos a salir a votar sin miedo, así mismo como hacemos la fila en el súper, así mismo como hacemos la fila en el banco, vamos a salir a votar sin miedo, que este 5 de julio todo el mundo va a ejercer su derecho y su deber al voto. Escucharon diversas personalidades. Ese es el mensaje en contra del sistema de cosas y sistema de caos que se va imponiendo en este país. ¿Es algo nuevo? Les reitero que no. ¿Forma parte del génesis el comportamiento de la partidocracia gobernante? Sí. Es una partidocracia que a lo largo y ancho de la historia republicana, salvo pocas excepciones, ha gobernado para enriquecerse a costilla del pueblo dominicano. Claro que sí. Y cuando digo pocas excepciones, gobierno de Luperón, gobierno de Bosch. Después, a lo que ocurrió con el golpe de Estado del profesor Bosch, hasta la fecha, quienes nos han gobernado, ustedes saben la historia, ladrones enquistados en el poder, desde Reformista, PRD, PLD, y eso ha provocado que ese ciclo histórico, ese daño histórico que se le ha hecho a la República Dominicana, donde la institucionalidad está secuestrada. Aquí no hay institucionalidad, porque cuando un país no tiene institucionalidad, se fortalece la corrupción. Y cuando se fortalece la corrupción, le quitan a usted el más sagrado derecho a la salud, a la vida, a vivir en paz. Sin embargo, ha surgido un proceso de los jóvenes que han dejado a un lado la apatía y han dicho, tenemos que formar parte de esa ola internacional de jóvenes que se vienen manifestando de manera pacífica, civilizada, diciéndole a las clases de gobernantes, basta ya. Y aquí digo, parafraseando a Viriato Fiallo, basta ya, no más corrupción, no más impunidad, no más sistema de ladrones enquistados en el poder. Eso ha provocado respuesta, por un lado, que tiene que ver con la insolencia, la intolerancia por parte de las autoridades gubernamentales. Gaetano Mosca, con sabiduría, supo explicar por qué la clase política, siendo minoría, tiene la capacidad de gobernar a la mayoría. Y fíjense que esto lo pongo a modo de ejemplo, porque el hecho mismo de que Gaetano Mosca estableció que 3 elementos son determinantes para que la clase política, siendo minoría, gobierne la mayoría, lo explicó de la siguiente manera, que esa clase política es organizada, está clara de sus objetivos y la misma es dinámica. Sin embargo, ahora está pasando algo que es positivo en la juventud dominicana. La juventud dominicana se está organizando. La juventud dominicana está clara de cuáles son sus objetivos, romper con el ciclo histórico de la corrupción, la impunidad y el secuestro de la institucionalidad. Y esa misma juventud es dinámica. Eso ha molestado a los sectores más intolerantes, inservibles que pueda tener un país. Y por eso el mensaje de ellos es bastante claro. Basta ya, no aguantamos más. Pausamos.